Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del poeta vampiro. Mi nombre es Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. ¿Quién de nosotros nunca se ha emocionado con algún tipo de himno en nuestra historia? Ya sea el himno nacional de su país, ya sea el himno a la alegría, ya sea el himno de alguna iglesia, ya sea el himno, no sé, a lo mejor de las Olimpiadas. Todos en la vida o todos en nuestra historia hemos cantado el himno de nuestra nación. Yo la verdad nunca he ido a otro país, pero las personas que han ido, que han pasado mucho tiempo fuera de su país y que escuchan su himno en ese país donde están viviendo, dicen que se siente muy padre, que se siente muy lindo, ¿no? Igual cuando alguien gana alguna competición, cuando alguien, no sé, en las Olimpiadas o en un mundial de fútbol o incluso estando dentro del estadio y que por alguna situación se canta el himno nacional, pues es una emoción diferente, es una emoción que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, nos llena de felicidad, nos llena de pues muchas cosas buenas. Pero vamos a ver en este podcast qué es un himno, de dónde sale, quiénes son los escritores. Vamos a ver algunos himnos de los países, cuáles son de los mejores, de los peores. Yo soy mexicano, no puedo hablar de mi himno, no quiero tener problemas con el gobierno, pero pues vamos a ver himnos de otros países, vamos a ver himnos religiosos, vamos a ver todo esto. La verdad yo no sé cómo estén los derechos de autor o qué tanto permitido tengo en este podcast hablar del himno de mi país, que tiene una historia muy interesante, muy padre, pero la verdad es que no quiero tener problemas con la Secretaría de Gobernación, que me vaya a multar de alguna manera, o que pues me vayan a venir a decir algo, o que eliminen simplemente este podcast, pues no lo quiero. Entonces pues voy a omitir el himno nacional mexicano y nos vamos a centrar en otro tipo de himnos, ¿ok? Les recuerdo mi nombre, es Eddie Fuentes. Me encuentran en todas las redes sociales como el poeta vampiro, excepto en Facebook, donde me encuentran como Eddie Fuentes Podcast. En www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro, ahí ustedes van a poder encontrar blogs, van a poder encontrar exclusivas, van a poder encontrar poemas que no van a escuchar en ningún otro lado, van a poder encontrar poemas que he escrito en otros años y vamos a poder platicar, van a poder decirme todo lo que ustedes quieran, hacerme preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me van a poder ayudar económicamente allí. Así es que, pues veamos qué es un himno, veamos juntos, aprendamos juntos qué es un himno, que es parte de la poesía lírica. Y ahorita estamos viendo los subgéneros de la poesía lírica. Entonces ahora ya vimos la alegoría, ahora nos toca el himno. Así que comencemos.
Un himno es un canto o un texto lírico que expresa sentimientos positivos de alegría y de celebración. En la antigüedad era una composición coral en honor a una divinidad y es retomado con pleno valor litúrgico en la literatura latina cristiana de la Edad Media, por ejemplo en el Pangelingua, escrito por Tomás de Aquino para conmemorar el Día del Corpus. El vocablo deriva del idioma griego himnos y pasó a casi todas las lenguas de Europa en un mismo sentido o significación. Es además la representación musical o literaria de un acontecimiento tan elevado que produce la necesidad de plasmarlo en música o en texto. Un himno puede estar dedicado ya sea a un dios, a un santo, a un héroe, a una persona célebre, y también puede estar dedicado a celebrar una victoria u otro suceso memorable o a expresar júbilo o entusiasmo, en cuyo caso esto se convierte mejor en llamarlo oda. Asimismo, puede ser una composición musical que identifica a una colectividad, a una región, a un pueblo o a toda una nación, y que une a quienes la interpretan. Estos últimos himnos suelen ser o bien marchas o bien poemas líricos. Ahorita que estoy viendo esto, ahorita que les estoy diciendo esto, la verdad no tengo idea si nosotros como planeta Tierra tenemos un himno así oficial. La verdad nunca me he puesto a pensar en eso. Imagínense que tener, sí, el himno de cada país, pero aparte un himno global, un himno de toda la Tierra. Sería muy padre, ¿no? Sería muy padre que todos, aparte de conocer el himno de nuestra nación, que conociéramos el himno de nuestro planeta. Lo voy a hacer el himno del planeta Tierra y ustedes le van a poner la música, ¿va? Vamos a hacer un himno para todos. Pero eso luego lo vemos. Entre los himnos más antiguos se encuentran los himnos reales sumerios, los himnos reales griegos, que fueron a finales del siglo III a.C. El gran himno a Atón, compuesto por el faraón Ajenatón en el antiguo Egipto, los Vedas, una colección de himnos en la tradición del hinduismo, los salmos, una colección de canciones del judaísmo, los gatas, los himnos en honor a Ahura Mazda y el himno de Ugarit. La más antigua obra anotada completa de música antigua es una canción urrita, que es un himno escrito en cuneiforme urgártico silábico dedicado a la diosa Nikal. La tradición occidental de los himnos se inicia en los himnos homéricos, una colección de himnos antiguos griegos que fueron escritos en el siglo VII a.C., alabando a las deidades de la religión de la antigua Grecia. Se han conservado una colección de 6 himnos literarios del poeta alejandrino Calímaco del siglo III a.C. Los griegos engalanaron el himno con otros ritmos de la poesía y con los melodiosos cantos de la música. Tenían muchos tipos de himnos: el invocativo, el laudativo, el admirativo, el votivo, el teogónico y el filosófico. Los himnos de Orfeo pertenecen al género invocativo. Los compusieron también de diferentes géneros: Homero, Cleanto, Calímaco, Teócrito, Anacreonte, Tirteo, Safo, Siménides, Píndaro y otros. Los coros de la tragedia griega no eran otra cosa que himnos o invocación.
El himno profano llegó al más alto grado de perfección con Carmen Celeacura de Horacio, compuesto por orden de Augusto para la celebración de los Ludi Seculares del siglo XVII a.C., en el que un coro de mancebos y de doncellas cantaban alternativamente este himno de alabanza a los dioses Apolo y Diana. Los himnos más antiguos que se conocen son los de Moisés y Débora. La profetisa que cantó uno en acción de gracias al dios hebreo 2710 años antes de Cristo. Esdras ha recogido de la Biblia el mayor número de cánticos hebreos con este epígrafe, Supertelim, es decir, el libro de las alabanzas. Se cantaban los himnos al son de las arpas, de las liras. Solo las cuerdas acompañaban a las voces. Esto por coros alternativos. El primero cantaba el himno y el otro, en determinados intervalos, repetía un dístico de intercalo o un refrán, imitando de este modo a los serafines, a quienes los profetas habían oído cantar alternativamente: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. 4000 levitas, cuyo jefe era Asaph, celebraban por turno estos cánticos en el templo de Yahvé, bajo los reinados de David y de Salomón, dos célebres himnógrafos de Israel. Desde los primeros siglos de la era cristiana, se introdujo en las ceremonias religiosas el uso de cantar salmos e himnos. La creación de Himnodia se atribuye a San Ambrosio en el año 397, que compuso una infinidad de ellos, llenos de unción, sublimidad y energía. Posteriormente, le seguirían San Benito y el movimiento monástico por él impulsado hasta que el himno se aceptó para los oficios divinos. Algunos papas como Inocencio III, Clemente VII y San Gregorio los hicieron de una majestad sublime. Entre los cientos que usa la Iglesia Católica citaremos el Stabat Mater, producción de Inocencio III, que también compuso el Veni Sancte Spiritus y el Dies Irae, composición del franciscano Tomás Celano, o el Ave Maris Stella, que salió de la pluma de San Bernardo. Pero los himnos que descuellan por su majestuosidad, sublimidad y augusta locución en las ideas son los que compuso el doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino para el rezo del Santísimo Sacramento y la festividad del día de Corpus, así el Pangelingua. De los primitivos himnos, cuando la música era puramente melódica, se pasó posteriormente a melodías de canto llano y no se compondrán himnos en estilo polifónico hasta el siglo XIII. La obra más famosa será la compuesta por Palestrina en 1589, Hymni Totius Anni. El himno Te Deum es uno de los primeros himnos cristianos, tradicional de acción de gracias. Suele ser entonado en momentos de celebración, incluyendo acción de gracias de fin de año. Creator Spiritus es uno de los más inspirados y sublimes himnos católicos de honra al Espíritu Santo, compuesto en el siglo IX, y ya nunca ha dejado de lado grandes momentos de la vida de la Iglesia, especialmente en la fiesta de Pentecostés. Fue con esta oración extraordinaria, en latín, con la que el Papa León XIII consagró en el siglo XX al Espíritu Santo. Es una tradición que dura ya muchos siglos en la Iglesia Católica, la de rezar este himno todos los días por la mañana, invocando al Divino Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo. En muchas órdenes y congregaciones religiosas se canta en comunidad en la capilla, preparando el alma para el momento diario de oración y meditación personal, silenciosa anterior a la celebración de una misa. De hecho, San Juan Pablo II la rezaba a diario, como tantos católicos alrededor del mundo. Y dice así: Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres Maestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y Espíritu unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo el tiempo. Otro de los himnos famosos de la Iglesia Católica es el de O Santísima. Se cree que este himno es originalmente una canción popular tradicional, cantada originalmente por marineros sicilianos. El O Santísima hoy en día se oye relativamente a menudo en fiestas marianas. En Alemania y España, sin embargo, este himno se asocia también con las fiestas navideñas. Y dice así: Oh Santísima, oh piadosísima, dulce Virgen María, Madre amada sin mancha, ruega por nosotros. Eres toda bella, oh María, y en el pecado no está en ti. Madre amada sin mancha, ruega por nosotros. Como un lirio entre espinas, así es María entre las jóvenes. Madre amada sin mancha, ruega por nosotros. En miseria y en angustia, ruega Virgen por nosotros. Ruega por nosotros en la hora de la muerte. Ruega, ruega, ruega por nosotros. Amén. El siguiente himno de la Iglesia Católica es el Tantum Ergo. En realidad, al cantar este himno, solo cantamos los últimos versos del himno más largo, que es el Pange Lingua Glorioso, escrito por Santo Tomás de Aquino, más conocido como el teólogo que como himnógrafo, aunque no le faltan en absoluto méritos. Históricamente el Pange Lingua completo se asocia más estrechamente con los ritos propios del Jueves Santo y de la solemnidad del Corpus Christi. Hoy en día, el Tantum Ergo es prácticamente elemento básico de la liturgia romana en la adoración al Santísimo Sacramento. Y dice así: Canta, oh lengua, el glorioso misterio del cuerpo y de la sangre preciosa que el Rey de las Naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado, nos nació, de una virgen sin mancha, y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro,
dando una admirable disposición. En la noche de la última cena, sentado en la mesa con sus hermanos, después de observar plenamente la ley sobre la comida legal, se dan con sus propias manos como alimento para los 12. El Verbo encarnado, pan verdadero, lo convierte con su palabra en su carne, y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Y aunque fallan los sentidos, solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad. Veneremos, pues, postrados a grandes sacramentos, y a la antigua imagen ceda el lugar el nuevo rito. Que la fe reemplace la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dada alabanza y gloria, fortaleza y honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada a aquel que de uno y de otro procede. Amén. El siguiente himno se llama Salve Regina. La Salve ha sido el himno mariano católico por excelencia, al menos desde el siglo XI. Según la tradición, San Bernardo de Claraval, movido por la inspiración divina, añadió al himno originalmente una serie de antífonas del breviario romano, las 3 peticiones que en él se hacen a la Virgen. San Alfonso María de Ligorio escribió todo un tratado sobre este himno en su libro Las Glorias de María, que obviamente se los recomiendo, y si pueden leerlo mejor. Y el himno dice así: Dios te salve reina, Dios te salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogada nuestra, vuelve tus ojos misericordiosos ante nosotros y muéstranos, Jesús, el fruto bendito de tu vientre, después de este destierro. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Este himno se canta, se dice, se recita mientras tú lees el rosario. Al final del rosario tú lees esto. Y digo, hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Yo les estoy leyendo pues la versión, digamos que traducida del original. Entonces, pues así es como dice. Yo la he escuchado muchas veces, la mayoría de los católicos pues la hemos escuchado muchas veces y se dice de una manera diferente, pero pues quiere decir prácticamente lo mismo, ¿no? El siguiente himno se llama O Salutaris Hostia. Este es otro himno escrito por Santo Tomás de Aquino. Este himno, como el Tantum Ergo, está en realidad compuesto por los 2 últimos versos de uno de los himnos cantados en la solemnidad del Corpus Christi, el Verbum Supernum Prodiens. Junto con el Pange Lingua, este himno fue escrito a petición del Papa Urbano IV, quien instituyó la fiesta del Corpus Christi en el año 1264. Hoy en día, el O Salutaris se oye más a menudo en la exposición del Santísimo Sacramento al momento de la oración. Yo no les voy a leer el O Salutaris, hostia, porque es muy pequeño. Les voy a leer el Verbum Supernum Prodiens, que es la versión más larga. Entonces, pues, dice así. El Verbo que viene desde lo alto y que no abandona la derecha del Padre, que sale
a realizar su obra, ha venido al atardecer de la vida quien por su discípulo a la muerte sería entregado a sus enemigos. Antes como comida de vida se entregó a los discípulos, a ellos bajo el doble especie dio su carne y su sangre, para que en esta doble sustancia se alimentara todo el hombre. Al nacer se entregó como compañero, al comer se entregó como alimento, al morir se entregó cual precio. Oh salvadora hostia, que abres la puerta del cielo, guerras implacables nos oprimen, danos fuerza, danos auxilio. Al Señor uno y trino sea gloria eterna, que una vida sin término nos regale en la patria. Amén. El último himno que les voy a contar, el último himno de la Iglesia Católica, que les voy a decir es algo muy pequeño, se llama Ave Verum Corpus, y este es uno de los himnos más hermosos, uno de los himnos eucarísticos más hermosos del siglo XIV. Este a menudo ha sido atribuido al Papa Inocencio. Nadie sabe si fue Inocencio II, tercero o cuarto. Pero ningún historiador sabe a ciencia cierta a quién corresponde la autoría de este himno. Por eso les quiero compartir que este himno o la siguiente versión de este himno pues es atribuida más que nada a Mozart, porque Mozart pues le puso la música y pues por eso es uno de los himnos más bellos y es uno de los himnos más hermosos que puede existir, porque pues todos conocemos la obra de Mozart y sabemos que Mozart pues era un erudito de la música, era uno de los mejores compositores de la historia de la humanidad, ¿no? En los días de la liturgia pretidentina, es decir, previa a la reforma litúrgica del Concilio de Trento en pleno siglo XVI, era común que este himno se cantase durante la elevación de la hostia de la misa. En nuestros días, el Ave Verum se asocia más con las festividades litúrgicas, específicamente eucarísticas, y en algunos países incluso con el tiempo de Navidad. Y dice así: Salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre. Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Y bueno, pues como ya lo acabamos de ver, como lo acabamos de escuchar, pues los himnos son alabanzas. Los himnos son alabanzas de alegría para casi cualquier cosa, ¿no? Yo ahorita pues les comparto los himnos de la iglesia católica. Pero pues, como les decía al principio del podcast, pues, ¿quién no nos hemos emocionado cuando escuchamos los himnos de nuestras naciones, los himnos de nuestros países,
Los himnos, cuando le digo en alguna gesta deportiva, pues tu país es el ganador, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que gana el atleta de tu país en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo, en México se han ganado pues algunas cuantas medallas de oro, ¿no? Y cuando tú, por ejemplo, ves a la clavadista o a los clavadistas que ganan una competición y que estás esperando ese momento cuando ya van a subir al podio, cuando le dan la medalla, cuando ya todos les dan la medalla y se empieza a escuchar el himno de tu país, sí se siente algo padre, algo diferente. Cuando, por ejemplo, en las fiestas patrias, estás rodeado de toda la gente. En México pues se hace en la Plaza de la Constitución, que también se le dice Zócalo, y es muchísima gente, le caben miles y miles de personas. Y se escucha el himno nacional con la orquesta, con todo esto. En verdad te llena de un sentimiento diferente, de alegría, te llena de un sentimiento muy padre. Nunca me ha tocado, la verdad, un himno nacional en un estadio, pero siento que debe ser algo muy impresionante. Sobre todo me acuerdo mucho de creo que fue en el año 1986 en el Estadio Azteca. Y al parecer creo que se les fue el sonido. No me acuerdo si fue exactamente en ese año, pero estoy seguro que fue en ese año. Se les fue el sonido y la gente empezó a cantar el himno nacional por ellos mismos. Entonces, pues tú ves las imágenes y en verdad te da una emoción diferente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de dónde salió esto, ¿no? De dónde salen estos cantos patrióticos. Y también vamos a ver los himnos de algunos países. Desgraciadamente, les digo, como les mencioné desde el principio, pues el himno de mi país pues está un poco protegido, está protegido por las leyes, y la verdad es que no me quiero meter en problemas porque son multas muy grandes, son multas que no podría pagar y podría caer hasta en la cárcel por hacer mal uso del himno. Pero pues vamos a ver los de otros países cuyas naciones no son tan estrictas con sus himnos. Entonces, pues vean. Como ha señalado Juan José Carreras de la Universidad de Zaragoza, el significado de un himno o una canción es el resultado de una interacción continua entre un texto poético y las prácticas musicales, así como un contexto político. En el análisis concreto del canto político hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero es tener en cuenta la capacidad del sonido de apropiarse de un determinado espacio. No sé, recordemos que una bandera se exhibe en un lugar, pero no lo ocupa como recurrente como el sonido de una banda o de un coro. Además de la intervención del fonógrafo, la percepción auditiva implica siempre una copresencia entre emisor y receptor, con todo lo que eso implica. Y el segundo, y no menos importante, es el poderosísimo efecto de identificación que tiene la práctica del canto en común al unísono de las distintas estrofas o del estribillo de una canción. Un efecto que no tienen plenamente aquellos himnos que carecen de letra, pues la mera audición de un emblema sonoro no tiene las mismas implicaciones emocionales que su fabricación colectiva a través del canto.
Fue la Revolución Francesa la que descubrió el enorme potencial político del canto hecho al unísono como eficaz expresión colectiva. Su flexibilidad, sencillez de estructura musical y fluido intercambio entre cultura oral e impresa permitieron que este tipo de canciones desempeñase un extraordinario papel en las movilizaciones políticas, realizando el ideal rousseauiano de la comunión de las almas, representada por el unísono de las voces. El canto patriótico más célebre e influyente fue el Chant de Guerre del ejército de Rhin, que será conocido como la Marsellesa. El liberal moderado español Antonio Alcalá Galiano advirtió la novedad que suponían estos cantos patrióticos, que una canción lograse no solo fama, sino influencia en los sucesos, y que cantada alentase a los guerreros en la pelea, o a los sediciosos en sus actos de violencia. Cosa era que apenas había un ejemplo en los tiempos modernos hasta que llegó el día de la Revolución Francesa. El editor liberal exaltado Mariano de Cabrerizo, en el prólogo a su colección de canciones patrióticas de 1823, dejó escrito lo siguiente: las canciones patrióticas producen la doble ventaja de servir a un tiempo mismo de incentivo eficaz y agradable desahogo a los buenos patriotas. A su impulso se aprestan denodados al combate. El fuego del civismo electriza sus corazones, olvidan los más caros intereses y solo ven, oyen y anhelan la salud de la patria y el exterminio de los enemigos de la libertad. En España, el canto patriótico apareció durante la Guerra de la Independencia. El primer caso documentado fue la orden que dio en 1810 el capitán general de Valencia, Luis Alejandro de Basecourt, de que los tambores mayores enseñan a sus bandas las canciones patrióticas que he repartido con este orden para que las canten al ir marchando las columnas al ataque, cuidando los jefes y oficiales de que las tropas repitan el coro. Pero el canto patriótico por excelencia aparecerá a principio del trienio liberal y será conocido como el himno del riego, un chant de guerre para motivar a la tropa durante el pronunciamiento que encabezó el teniente coronel Rafael de Riego, que se convertirá en un excepcional símbolo acústico, auténtico del lugar de memoria democrática, que ha perdurado a través del tiempo. En este caso se sabe por un testigo presencial que la letra estaba impresa en San Fernando y San Miguel, que era entonces comandante. La llevaba formando paquetes metidas en las pistoleras de donde sacaban ejemplares para repartirlos, de la continua presencia e influencia del himno del riego durante el trienio, dejó testimonio Antonio Alcalá Galiano cuando afirmó en sus memorias: quítese desde 1820 a 1823 el himno de riego y los sucesos contemporáneos apenas pueden ser comprendidos. La Marsellesa, el himno de Francia, es uno de los himnos más bellos del mundo, además de representar el fin del absolutismo monárquico que imperaba en Francia y toda Europa hasta el siglo XVIII. Los himnos representan identidades nacionales y por eso es que, a pesar de su belleza musical y lírica, a veces también representan la guerra, el imperialismo y la opresión de los pueblos sobre otros. Del himno nacional mexicano les puedo decir que tras su escritura, tras ser escrito, México aún se estaba enfrentando los efectos de una derrota en una invasión estadounidense. El país pues ya estaba desmoralizado, también dividido,
y debido a la pérdida de aproximadamente la mitad de su territorio, el cual pues ya ahorita le pertenece a Estados Unidos. De acuerdo con el historiador Javier García Diego, quien habló en una ceremonia conmemorativa del 150 aniversario de la apropiación del himno en el 2004, el himno hace caso omiso a las divisiones y conflictos y anima a la unidad nacional. En esa misma fecha, la Ciudad de México y otras partes del país detuvieron lo que hacían e interpretaron un canto del himno a nivel nacional. Individuos de otras naciones participaron también mayoritariamente en las oficinas diplomáticas o en lugares que se encontraban en alta concentración de expatriados de México. El himno también ha sido descrito como uno de los símbolos de la identidad mexicana y junto con la bandera, con el escudo nacional, pues están regulados para que no puedan ser utilizados de una mala manera o de alguna otra manera, ¿no? Antes del año 1820, entre los pueblos prehispánicos no se tiene noticia de que existiera al menos algo parecido a algo llamado himno. Digo, sí tenemos poemas en odas, tenemos poemas líricos, tenemos pues muchísimos tipos de poemas, pero algo como un himno pues no, nunca tiene algo que identificara a la nación, pues no teníamos. Pero al llegar las tradiciones europeas tras la llamada la conquista española, florecieron los llamados himnos religiosos en cuyas letras y música pues se alababan a los santos, como ya lo vimos. También los himnos cívicos que trataban de alabar la llegada de virreyes, de obispos, de clérigos, la entonación de los reyes españoles y más comúnmente la vida de algún personaje o algún grupo novohispano. De entre estos autores más destacados de este tipo de himnos está Manuel de Sumaya, José Torres, José Aldana, cuyas obras religiosas fueron profusamente elogiadas en su tiempo y aún hoy destacan en toda su obra los himnos dedicados a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. La primera vez que existió en México algo muy parecido a un himno nacional fue la Marcha Real o la Marcha Granadera, que desde 1761 se empezó a usar en España y sus colonias durante las ceremonias cívicas, autoría de Manuel Espinosa de los Monteros, y fue una obra de cierto agrado que influyó en los años posteriores en el nuevo nacionalismo mexicano que se formó durante la Guerra de Independencia. Al consumarse ya la independencia de México en 1821, el nuevo nacionalismo mexicano solo impulsó la creación de un escudo y de una bandera nacional como símbolo del nuevo Estado. Al parecer, la idea de un himno nacional no era una necesidad en ese tiempo. Por eso durante la entonación de Agustín de Iturbide se cantó el himno religioso Veni Creator en forma especial. Posteriormente, el protocolo de toma del cargo para el primer presidente y vicepresidente de México no incluyó ningún himno o canción usada como himno. A pesar de eso, durante el primer medio siglo nunca faltaron propuestas informales de himnos que trataron de tomar lugar. Por ejemplo, durante la etapa final de Guerra de Independencia, se realizó un sitio a la ciudad de Querétaro por parte de tropas tigrantes. Entre esas tropas se encontraba un músico llamado José Torres Cano, quien compuso un himno muy anti-español cuya frase más cuestionada era: somos independientes, viva la libertad, viva América libre y viva la igualdad. Por eso no fue muy promovido ese himno, ya que la idea del ejército trigarante era lograr la unidad de todos los grupos sociales de la Nueva España.
ya en lo que se considera el México independiente, ahora sí, ya el independiente, en 1822, otro músico de nombre José María Germendía realizó otro himno que no gustó por estar centrado en la figura de Agustín de Iturbide. Por ejemplo, sus primeras palabras eran: a las armas, valientes indianos, a las armas correr con valor, el partido seguid de Iturbide, seamos libres y que no haya opresión. Por eso, al cambiar del régimen monárquico al republicano, este fue totalmente olvidado. Luego, durante las repúblicas tanto federalista como centralista, cuando se querían hacer honores al presidente o al vicepresidente, se interpretaba alguna pieza de su agrado. Por ejemplo, Antonio López de Santa Anna gustaba de la obertura Semiramis de Giacomo Rossini, mientras José Joaquín Herrera prefería Poeta y Campesino de Franz von Suppe. El 13 de julio de 1844, otro músico de nombre Eusebio Delgado musicalizó un poema anónimo que honraba a Antonio López de Santa Anna, quien estaba en su octavo periodo de gobierno durante la República Centralista, y pues obviamente que esto no le gustó al público y terminó olvidado. En 1849, luego de la desastrosa invasión estadounidense de 1846 a 1848 y durante la presidencia federal de José Joaquín de Herrera, se formó una llamada Junta Patriótica de la Ciudad de México, que a través de la Academia de San Juan de Letrán organizó un concurso para buscar una letra que, junto a la música del pianista austriaco Henry Hertz, pudiera formar un himno nacional. Ese primer concurso fue la propuesta más seria hasta el momento. Incluía entre sus jueces a personajes muy destacados de la época, como Andrés Quintana Roo, como Manuel Lancuza, José Joaquín Pesado, Manuel Carpio, Alejandro Arango y Escandón. El concurso fue ganado por el estadounidense Andrés David Bradbourne, lo cual, junto con el contenido de la obra, hizo que fuera un verdadero fracaso que terminó también por olvidarse. Poco después de 1850, esa misma Academia de San Juan de Letrán realizó su propio concurso para musicalizar un poema del cubano Juan Miguel Lozada. La música seleccionada fue obra de Nicolás Charles Bochsa, pero al ser un poema muy centrado en la figura del presidente José Joaquín de Herrera, tampoco trascendió. Al parecer, durante ese año se dio una especie de competencia informal, ya que el músico italiano Antonio Barilli propuso no solo un himno, propuso dos, los cuales de ninguna manera fueron del agrado del público mexicano. Poco después, en 1851, otro músico de origen checo, Max Meretzek, presentó una propuesta y no fructificó, y así se fueron acumulando en tan solo 3 años muchos intentos de tener un himno. En abril de 1853, el italiano Innocencio Pellegrini presentó su Canto Nacional sin mucho éxito, si es que tuvo alguno. En diciembre de 1853, otro músico de apellido Infante creó una composición patriótica dedicada a Antonio López de Santa Anna, la cual solo se tocó una noche. Otras personalidades que presentaron propuestas formales e informales fueron Fernando Calderón y Beltrán, José María Germendía, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Mariano Izaga y José María Heredia. No se sabe si debido a esa efervescencia o solo por el gusto del entonces presidente y dictador
no el que está ahorita. El que está ahorita es muy diferente. Antonio López de Santa Anna, el 12 de noviembre de 1853, por medio del Diario Oficial del Gobierno de la República Mexicana, se dio a conocer un doble discurso, cuyo fin y orden sería seleccionar un poema patriótico y musicalización posterior para formar un himno a la patria. En 1854 se celebraría el 25 aniversario de la victoria de Tampico en 1829, cuando Antonio López de Santa Anna venció al ejército español en su intento de reconquista. Buscó Santa Anna festejar por todo lo alto su gran victoria militar, donde alcanzó el rango de general de división. El concurso se convirtió en una anticipación debida para que el 11 de septiembre del siguiente año se tuviera el himno nacional ya arreglado. Para la letra, se solicitaba enviar propuestas en un sobre cerrado con un seudónimo al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, en menos de 20 días, tras lo cual se tardarían 10 días para definir al ganador. Luego de darse a conocer a ese ganador, la musicalización tendría otro mes para recibir propuestas, tras lo cual se tardaría un mes más o menos para dar a conocer al ganador de la música. En la misma convocatoria se definía que los derechos de explotación de las propuestas pasarían a manos del gobierno central y solo se entregaría una contraprestación a los ganadores. Esta convocatoria fue firmada por el entonces oficial mayor del ministerio, Manuel Lerdo de Tejada. El jurado para la letra estuvo formado por José Bernardo Couto, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, mientras que el jurado para la música se integró por José Antonio Gómez, Agustín Valderas y Tomás León. El resultado para la letra se publicó el 4 de febrero de 1854 en el Diario Oficial junto a la letra, siendo el ganador el potosino Francisco González Bocanegra, quien luego se supiera realizó la letra encerrado en una habitación por la que era la entonces su prometida Guadalupe González del Pino, ya que él no quería participar en el concurso. González fue anunciado ganador en el Diario Oficial del Gobierno de la República Mexicana el 3 de febrero de 1854. Si bien el himno de González Bocanegra es un himno de corte bélico, no lo es de ataque, agresión o expansionismo, sino todo lo contrario. Es un himno de defensa de la patria y del territorio nacional. Seguramente inspirado en el evento militar que se recordaba y se festejaba ese año de 1854 al cumplirse 25 años de la invasión española de la Reconquista. En él, el poeta narra en sus estrofas la situación y disposición de los mexicanos y de la nación ante una invasión extranjera, no así para una guerra intestina y fratricida. Santa Anna, el gran vencedor de Tampico, sería recordado en ese himno santinista que incluso le fue obsequiado por González Bocanegra en la dedicatoria la misma noche de su estreno en el Gran Teatro de Santa Anna. El himno reseña una gran victoria militar en contra de un extraño enemigo, es decir, de una nación extranjera. La única gran victoria con esas características que se celebraba en México en esa época era la obtenida en Tampico en 1829. Como decía la convocatoria, tras darse a conocer el ganador de la letra, se abrió un concurso de la música y esta se realizó, como se decía, en un mes, siendo galardonada la obra del músico italiano Giovanni Botticelli, pero simplemente no gustó. Además, fue acusado de musicalizar y dar a conocer por fuera del concurso su propuesta.
lo cual era contrario a los términos del concurso. Debido a eso, el concurso se prolongó hasta los 180 días, más o menos, mientras el 18 de mayo de 1854 se estrenó formalmente su propuesta en el Teatro de Santa Ana con las voces de la soprano Enriqueta Sontag y el tenor Gaspar Panzolini, pero aún así no fue del agrado del público en general. Tras esa prolongación de a 180 días, fue la propuesta del músico español Jaime Nuno Roca la que ganó. Por entonces, Nuno era director de las bandas militares del Ejército Nacional. Ese puesto lo había logrado por invitación de Antonio López de Santa Anna, quien lo había conocido en uno de sus varios exilios en Cuba. Su obra con el seudónimo Dios y Libertad fue declarada ganadora el 12 de agosto de 1854 por medio del Diario Oficial del Gobierno de la República Mexicana. El himno fue aceptado el día de la independencia de ese mismo año. La interpretación inaugural fue dirigida por Giovanni Bottesini, cantado por Claudia Floretti y Lorenzo Salvi en el Teatro de Santa Ana. Poco después, más de un año después, la noche del 15 de septiembre de 1854, fue interpretado públicamente por primera vez el himno en el entonces famoso Teatro de Santa Ana, que por entonces cerraba al poniente la calle que hoy se llama 5 de Mayo, en el llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, que en aquella época era lo único que se llamaba Ciudad de México. Luego de algunas palabras del poeta Francisco González Bocanegra, se interpretó el himno, dirigido por Giovanni Bottesini, las voces de Claudia Florentine, Lorenzo Salvi y los coros del teatro a cargo de René Masson y de Pedro Carvajal. Esa primera vez no fue el estreno oficial, ya que solo hasta el día siguiente, cuando Antonio López de Santa Anna, ya en su carácter como presidente, asistió a su interpretación por parte de Balbina Stefone y Lorenzo Salvi. Al contrario de todos los intentos anteriores, ahora sí, ya fue un éxito casi inmediato y su partitura se vendió en las calles. Así es como nació el himno nacional mexicano, es lo que les puedo decir, es lo que les puedo contar. Solamente les puedo decir una frase, les puedo decir un verso, no les puedo decir una estrofa completa, les puedo decir solamente un pequeño verso. El primer verso del poema de Francisco González Bocanegra, del himno nacional mexicano, que dice: mexicanos al grito de guerra. Mexicanos al grito de guerra, que ahora pues lo cantamos como mexicanos al grito de guerra, ¿no? O sea, lo que trato de decirles con esto es que ya no sentimos el himno como deberíamos sentirlo, como en verdad deberíamos cantarlo, como realmente deberíamos expresarlo ahora, más ahora en estos tiempos de incertidumbre, donde nos está gobernando un dictador, donde nos está gobernando un tirano, donde nos está gobernando una persona que no tiene ni dirección, una persona egoísta, que se dice humanista, pero que es una de las personas más inhumanas que existen en el planeta. Dije que no me iba a meter en temas de política, que no me iba a meter en problemas con la Secretaría de Gobernación, pero en realidad ya no cantamos el himno como deberíamos cantarlo, no lo sentimos como deberíamos sentirlo. No es lo mismo cantar el mexicanos, el grito de guerra, no a mexicanos
al grito de guerra, ¿no? Es sentir las palabras, es sentir lo que estás diciendo. No puedo decir más, pero sí les puedo decir, sientan de nuevo su himno, y más ahora en estos tiempos de incertidumbre, más en estos tiempos en los que la tiranía está reinando en este país, más en estos tiempos en donde todo se está peleando, en donde todo se está yendo por la borda, donde no hay certidumbre de absolutamente nada, en donde se están asesinando a las personas, en donde no hay medicamentos, en donde si tú te enfermas de algo, sobre todo de COVID, si tú te enfermas y tienes más de 70 años, ya no vas a salir del hospital porque no te van a dar los medicamentos. Entonces es hora de regresar a sentir ese himno. Y cuando en las marchas por defensa de, ya sea del INE, de la patria, de la nación, para sacar a este señor, a este tirano, a este corrupto, a este señor que simplemente está llevándonos al borde de lo peor que hemos vivido en la historia de México, sientan de nuevo ese himno nacional. No lo cantemos como mexicanos al grito de guerra, no, sino mexicanos al grito de guerra. Te vamos a sacar, te vamos a sacar de ese palacio que te apropiaste. Vamos a sacar a tus obras faraónicas. Vamos a sacarte porque has asesinado a miles y miles y miles de mexicanos. Casi 800,000 muertos por una pandemia. Niños muertos porque no hay un medicamento. No hay un medicamento que los salve. Personas de más de 70 años que ya no salen, incluyendo a mi madre. En esos 800,000 personas que no les diste el medicamento, que no los vacunaste, que no les diste las vacunas adecuadas, que por tu avaricia, que por tus obras faraónicas, no quisiste comprar esos medicamentos. Y es hora de sacar a estas personas del país. Sé que no me tenía que meter en problemas con gobernación, pero tanto el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, como sus subordinados, Hugo López-Gatell, como su regenta, Claudia Sheinbaum, como su gárgola, su Nosferatu, su primo, su lo que sea, secretario de gobernación, no me interesa de qué sea, tienen que irse. Son de las peores personas humanistas, más inhumanas del planeta. Y es hora de volver a sentir nuestro himno como debería ser. Tal vez no es una invasión extranjera, pero sí es la invasión de unos tiranos, de unos inhumanos, de unos dictadores, de unas personas que están con lo peor de lo peor de lo peor. El Señor se cree un emperador, el Señor se cree un faraón, el Señor se cree un tlatoani, el Señor se cree un Dios, un Mesías. Y es hora de sacarlo. Es en verdad hora de sacarlo y de sacar este himno. Y bueno, pues ya me metí con gobernación, a ver cuánto dura este podcast en las plataformas. Y pues esperemos que no me multen. En fin, sigamos con lo nuestro, que es la poesía. Sigamos
sigamos viendo qué es un himno y cuáles son las características para poder llamar un himno. Los himnos pueden ser poemas líricos o bien obras musicales o formas intermedias que combinan la poesía y la música. En general, su contenido es de júbilo, de entusiasmo, de alabanza, y así lo reflejan en sus versos y o en su melodía. Están dedicados a la exaltación de aquello considerado como sublime, los dioses, la patria, los grandes héroes, las grandes victorias o los grandes proyectos humanos. En eso se diferencian de las odas, que están destinadas a cualquier cosa que la subjetividad del poeta considera digna de alabanza. Los himnos nacionales son tipos de himnos que están destinados a celebrar y exaltar la fundación de la patria, es decir, de un estado-nación específico. Este tipo de composiciones musicales surgieron tras el despertar del nacionalismo entre los siglos XVIII y XIX y proliferaron entre los siglos XIX y el siglo XX con la propagación mundial de naciones independientes, cada una de las cuales requería sus propios símbolos patrios. En muchos casos, los himnos nacionales provienen de canciones patrióticas populares o de marchas militares, aunque también es frecuente que sean composiciones solicitadas por el Estado a músicos, artistas, como en el caso de México, con el fin de fortalecer el sentimiento nacional. Quizás el más conocido de estos himnos occidentales sea el francés de la Marsellesa, escrito por Claude-Joseph Rouget de Lisle en 1792. Los himnos nacionales suelen interpretarse como apertura en momentos solemnes como actos políticos, competiciones deportivas y transmitirse en medios de comunicación, reproducirse en colegios. Por ejemplo, aquí en México, pues todos los lunes hacíamos la ceremonia de la bandera, donde pues se cantaba el himno a la bandera o se cantaba el himno nacional y se presentaba la bandera, digamos, en una escolta frente a todos los alumnos. Y dependiendo del país, generalmente se interpreta ya sea la primera estrofa del himno o alguna parte que resulta significativa del conjunto, dado que pues los himnos, por lo general, pues son muy largos. Y pues ya para concluir este podcast un poco atropellado, digamos, ¿verdad? Y un poco largo. Les voy a presentar solamente 7 de los himnos más considerados, los más bellos de todo el mundo. Les voy a presentar, no sé cómo estén, no sé cómo estén los derechos de autor de estos himnos, si se pueden reproducir o si no se pueden reproducir. Ya en la edición final de este podcast, pues ustedes lo van a notar. Si escuchan el himno real, pues es que no hay problemas con los derechos de autor. Si no escuchan el himno, pues es porque no. Entonces, por lo menos hay como unos 3 que sí he visto que los puede utilizar cualquier persona, incluidos la marsellesa. También depende mucho de la orquesta que lo esté interpretando, todo eso. En Rusia, el himno nacional de Rusia, creo que sí lo podemos poner, pero bueno,
Vamos a ver qué dicen, por qué lo dicen. Ya les conté del himno mexicano. Les conté extensivamente del himno mexicano. Les conté casi toda la historia que me encontré, la verdad, en Wikipedia. No les voy a mentir. Entonces, pues ahora veamos de otros países qué es lo que significa. Comenzando por Alemania. El himno nacional de Alemania lleva el nombre de Deutschlandet, que se podría traducir como Canto de Alemania. La composición oficial que ahora representa al país es la tercera estrofa del poema Das Lied der Deutschen, escrito en 1841 por August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, un conocido poeta alemán. En primer lugar, el himno nacional era todo el poema, después se oficializó solo la tercera estrofa. Esta letra se complementa con una pieza musical llamada Kaiserlied. Se puede traducir como la canción del emperador y está compuesta por Joseph Haydn en 1797. Este fue uno de los grandes músicos durante el periodo clásico y tenía procedencia austríaca. Por ello, esta melodía también fue usada para el himno de Austria. La letra cogió la importancia por su verso Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, que en español se podría traducir como Alemania, Alemania por encima de todo el mundo. Este tenía un tono patriótico y quería reivindicar a una Alemania libre, unida, en un periodo donde el pueblo alemán estaba disperso en varios estados o ciudades, y el autor hacía un llamamiento a la unidad y a la integración. Les pido una profunda disculpa por mi alemán. La verdad es que no. Yo sé que no lo leo bien, pero bueno. Y dice así. Alemania, Alemania por encima de todo el mundo. Así será, así en la protección y en la resistencia. Permaneceremos unidos como hermanos, como el Mosa hasta el Nieben, como el Adagio hasta el Welt. Alemania, Alemania por encima de todo el mundo. Mujeres alemanas, lealtad alemana, vino alemán y canciones alemanas deben guardar en el mundo su antigua y hermosa melodía y deben siempre inspirarnos a nobles hazañas a lo largo de nuestra vida. Mujeres alemanas, lealtad alemana, vino alemán y canciones alemanas. Unidad y justicia y libertad para la patria alemana. Persigamos todos ese fin, fraternalmente, emocionados y actuando. Unidad y justicia y libertad son garantías de felicidad. Que florezca en el resplandor de esa felicidad, que florezca la patria alemana. Y bueno, eso es lo que dice el himno alemán traducido al español. Y bueno, el siguiente es el himno de Brasil. El himno nacional de Brasil se conoció como Marcha Triunfal. Tiene su comienzo en 1831, luego llamándose Himno Nacional el 7 de abril, cuando renuncia el emperador Pedro I, quien fue el primer compositor, conocido como el hijo de la española Carlota Joaquina de Borbón, quien era hermana de Fernando VII. Brasil recibe su proclamación como república y se decide llevar a cabo un concurso para innovar las letras del himno nacional. Gana la competencia el compositor Leopoldo Míguez,
siendo la persona idónea para la renovación de ese canto. Y es cuando el pueblo brasileño no acepta ninguna otra versión que no sea la original de Joaquín Osorio y Francisco Manuel da Silva. En la independización de Portugal en 1889, siendo oficial como las Notas Gloriosas para Brasil en 1890. Al pasar del tiempo, la letra ha tenido algunas modificaciones, como la versión de Miguel es considerada el himno de la proclamación de la República, y el 6 de septiembre de 1922 se formalizó el texto como himno nacional por el presidente Pessoa. Y dice así: oído hablar de Ipiranga en las plácidas costas, de un pueblo heroico el grito resonante, y el sol de la libertad en rayos humeantes brilló en el cielo de la patria en ese instante. Si la promesa de esa igualdad logramos conquistar con el brazo fuerte, en tu voz, oh libertad, desafía nuestros propios estudes en el pecho. Oh patria amada y lo idolatrado, guardar, guardar, Brasil un sueño intenso, un rayo vivo, de amor y esperanza desciende la tierra, si es en tu hermoso cielo, con cicatrices y claro. Imagen de crucero brilla gigante por naturaleza misma. Eres hermosa, eres fuerte, eres un coloso inútil, y tu futuro refleja esa grandeza. Amada tierra entre otros mil, eres tú Brasil. Oh patria amada de los hijos de esta tierra, eres una madre gentil. Amada patria, Brasil. Acostado eternamente en una espléndida cuna, al sonido del mar y a la luz del cielo profundo, figuras, oh Brasil, flor de América, iluminados por el sol del nuevo mundo. Que la tierra más garida, tus hermosos campos risueños tienen más flores, nuestros bosques más vida, nuestra vida en tu bonis, más amores. Oh patria amada, idolatrado, guardar, guardar Brasil, del amor eterno ser símbolo, el lábaro haciendo alarde del estrellado, y decir el laurel verde de esta serpentina, paz en el futuro y gloria en el pasado. Pero si te levantas de la justicia en el club fuerte, verás que un hijo tuyo no huirá de la pelea. No temas, quien te ama, la muerte misma. Amada tierra entre otros mil, eres tú Brasil, oh patria amada de los hijos de esta tierra. Eres una madre gentil, amada patria, Brasil. Y bueno, este es otro de los himnos traducidos al español, pues para que todos los que escuchen este podcast, que pues obviamente es en español, pues lo pueden entender. El siguiente es el himno de Irán. En Irán, cuando se realizaba una especie de saludo real hasta el año 1933, y era la llegada del rey o las ceremonias del Shah, se tocaba como melodía nacional la marcha Salamati Shah. Para ese mismo año se estructura una versión nueva compuesta por letra de Said Asfar y música de Leit Mohgan con el nombre de Saludo Real. En 1979 estalla la Revolución Islámica y se conoce la huida del Shah, que trae como consecuencia para esta nación de Irán un cambio de himno nacional dirigido por el músico Mohammad Baghlari Pur y letra de Abolshahem Jalal.
llevando por nombre Marcha de la Revolución, y al siguiente se utilizó cuando falleció el Ayatollah Khomeini. El 1 de abril de 1980, Irán se convirtió en República Islámica y adoptan un nuevo himno nacional que dice así. Sobre el horizonte se levanta el sol, amor de oriente, y la luz en los ojos de quienes creen en Dios, la verdad y la justicia. Bahman es el halo de gloria de nuestra fe. Tu mensaje, oh Imam, de independencia y libertad, da forma a nuestras vidas. Oh mártires, vuestro clamor resuena en los oídos del tiempo. Duradera, continua, eterna, República Islámica del Irán. Es algo muy cortito, pero pues refleja lo que pasó en esos días, ¿verdad? Que pues creo que todos nos acordamos de esas revoluciones y de esas luchas en Irán, y de cómo pues se fue acabando, y de ser una de las ciudades más bellas en la historia de la humanidad, pues se convirtió en polvo. Lo convirtieron en polvo los humanos, pero bueno. Y ahora continuamos con el himno de Bélgica, la Brabanzona. Es el himno nacional, y su versión original fue compuesta en francés, aunque existen versiones tanto en neerlandés como en alemán, o sea, los 3 idiomas oficiales de ese país. El himno fue escrito en 1830 por el actor francés Hippolyte Louis Alexandre Deschet, conocido como Geneval, en Lyon el 27 de enero de 1803, y que murió el 19 de octubre de 1830. Este actor actuaba en el Teatro de Bruselas y tomó parte en la lucha por la independencia de Bélgica, y murió en Lier. La música se debe a François von Campenhut y dice así. Noble Bélgica, oh madre querida, a ti nuestros corazones, a ti nuestros brazos, a ti nuestra sangre, oh patria, todos lo juramos, vivirás siempre grande y bella, y tu invencible unidad tendrá por lema inmortal, el rey, la ley, la libertad, tendrá por lema inmortal, el rey, la ley, la libertad, el rey, la ley, la libertad, tendrá por lema inmortal, el rey, la ley, la libertad, el rey, la ley, la libertad. La loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté. Y el siguiente himno, pues es el himno de Rusia. El himno estatal de la Federación Rusa es el himno nacional de Rusia.
Se trata de una adaptación del himno de la Unión Soviética entre los años 1944 y 1990, cuya música compuso originalmente Alexander Alexandrov. La letra para el himno de la Federación Rusa fue revisada por Sergei Mikhalkov a partir de las letras de sus propias versiones del himno soviético de 1943 y 1977. Esta tercera y última versión elimina todas las menciones al nombre e ideas de Lenin, al comunismo y a la irrompible unión del Estado soviético, concentrándose en su lugar en describir un país extenso y con grandes cantidades de recursos confiados a las generaciones futuras. A finales del año 2000, el presidente Vladimir Putin, ¿le podemos decir presidente? ¿Le podemos decir dictador, tirano? Bueno, decidió adoptar el himno que sustituyó a la canción patriótica, que había sido el himno oficial desde 1990. Este hecho no ha estado exento de polémica, dado que, aunque la letra ya no tenía nada que ver con la Rusia de Stalin, la música es la misma que usaba la Unión Soviética, aunque las menciones de Stalin ya habían sido eliminadas de la letra del himno soviético de 1953. La RSF de Rusia era la única república de la Unión Soviética sin su propio himno. La pieza lírica libre titulada La canción patriótica, compuesta por Mikhail Glinka, fue adoptado oficialmente en 1990 por la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y se confirmó en 1993, después de la disolución de la Unión Soviética por el presidente de Rusia, Boris Yeltsin. El gobierno patrocinó concursos para crear letras para el himno, que se había vuelto impopular debido a su incapacidad para inspirar a los atletas rusos durante las competiciones internacionales. Ninguna de las propuestas resultaron satisfactorias, por lo que el presidente Vladimir Putin decidió restaurar el antiguo himno soviético y patrocinar un concurso para encontrar una nueva letra para aquella composición, resultando ganadora la propuesta de Mikhalkov. El nuevo himno se adoptó a finales del año 2000 y se convirtió en el segundo himno utilizado por Rusia después de la disolución de la Unión Soviética. Y bueno, creo que el himno de Rusia es muy importante y muy interesante verlo en este momento, pues por la guerra que está provocando, por la invasión que provocó a Ucrania. Creo que en este nuevo himno podemos entender la locura de Vladimir Putin, que podemos ver la mente de Vladimir Putin, podemos ver pues qué es lo que está pasando por esa mente retorcida que tiene, ¿no? Y pues dice así: Rusia, nuestra patria sagrada, Rusia, nuestro amado país, una poderosa voluntad, una gran gloria, son tu herencia por toda la eternidad. Gloria a ti, nuestra patria libre, eterna unión de pueblos hermanos, la sabiduría popular dada por nuestros antepasados. Gloria a la patria, estamos orgullosos de ti. Desde los mares del sur hasta las regiones polares, se extienden nuestros bosques y campos. Eres única en la faz, eres inimitable, protegida por Dios, tierra natal. Gloria a ti, nuestra patria libre, eterna unión entre nuestros pueblos hermanos, la sabiduría popular dada por nuestros antepasados. Gloria a la patria. Estamos orgullosos de ti, un vasto espacio para soñar y para vivir. Nos abren los años futuros, nos da la fuerza, la lealtad a la patria.
Así fue, así es y así será siempre. Y pues bueno, pues ya conocemos pues lo que está pasando actualmente con Rusia. Y pues si él escogió este himno, pues eso puede ser por una cuestión narcisista o realmente si lo sienta así, ¿no? Y sí, digo Rusia, pues, y los rusos, la mayoría de los rusos, pues no tienen la culpa de las decisiones que él está tomando. No hay duda de que país es un país hermosísimo, de que es un país gigantesco con gran cultura, con muchísimas obras, tanto pictóricas, arquitectónicas, poéticas, y pues es un territorio siempre peleado, ¿no? Siempre ha estado, pues, en la controversia, al menos desde el siglo, bueno, en este siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, pues, obviamente con los zares y todas esas cosas, bueno, ya para qué les digo. Ya conocemos la historia de Rusia, pero no hay duda de que en su himno le da gloria a esa patria, le da espacio a esos bosques, le da espacio a esos campos, a sus animales y pues también pues a su gente, ¿no? También pues su gente es muy valiosa, no así sus gobernantes, pero la gente al menos tengo muchos amigos rusos, tengo muchos amigos ucranianos que pues ambos desde sus puntos de vista, pues son personas extraordinarias. Digo, hasta ahorita ningún ruso y ningún ucraniano ha resultado una mala persona. La verdad es que pues a esos amigos los quiero muchos, pero bueno. Y ahora pues el himno de Uruguay, que es otro de los himnos bellos que tenemos en el mundo. Uruguay nació a la vida independiente en 1828, cuando se firmó la Convención Preliminar de Paz entre Argentina y Brasil, con la mediación interesada o económicamente del Reino Unido. El nuevo país no poseía símbolos nacionales, ni bandera, ni escudo, ni himno, nada. El gobernador provisorio José de Rondeau recibió entonces el ofrecimiento de Francisco Acuña de Figueroa de colaborar en la redacción de un himno y para la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830. Este presentó un proyecto de himno nacional. Este fue aceptado, pero debió esperar 3 años para convertirse en el himno oficial. El himno fue presentado nuevamente por Francisco Acuña de Figueroa al gobierno del primer presidente Fructuoso Rivera, quien lo aprobó el 8 de julio de 1833. Si bien hubo un consenso casi desde el principio del que la obra poética tenía ese carácter, algunos le ponían en tela de juicio debido a las violentas diatribas contra España, Portugal y Brasil que contenía. En el acto de gala en el Teatro de San Felipe, el 25 de mayo de 1833, se cantaron sus versos con música de Antonio Sáenz, pero cuando se ejecutó por primera vez como himno oficial el 18 de julio del mismo año, la música era de Barros. El 12 de julio de 1845 se aprobó una reforma en las estrofas realizadas por el propio autor, que finalmente sería la versión ya definitiva. Francisco Acuña de Figueroa quitó las referencias más duras a España, Portugal y Brasil y agregó a la primera estrofa la frase «Tiranos, temblad», que posteriormente se haría célebre.
La letra de la canción contiene 11 estrofas de 8 versos decasílabos cada una, a la que se agrega el estribillo de 4 versos. Actualmente de la misma solo se canta la primera estrofa y se repite 2 veces el estribillo. Francisco Acuña de Figueroa también es autor de la letra del himno nacional de Paraguay. Y dice así: orientales a la patria o a la tumba, libertad o con gloria a morir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabemos cumplir. Libertad, libertad, orientales. Este grito a la patria salvó, que a sus bravos en fieras batallas de entusiasmo sublime inflamó. De este don sacrosanto la gloria merecimos y tiranos temblad. Libertad en la lid clamaremos y muriendo también libertad. Dominando la Iberia 2 mundos, ostentaba su altivo poder y a sus patrias cautivo yacía el oriente sin nombre ni ser. Mas repente sus hielos trozando ante el dogma que Mayo inspiró, entre libres déspotas fieros un abismo sin puente se vio. Su trozada cadena por armas, su escudo, su pecho en la lid, de su arrojo soberbio temblaron los feudales campeones del Cid. En los valles, montañas y selvas se acometen con muda altivez, retumbando con fiero estampido las cavernas y el cielo a la vez. El estruendo que en torno resuena, de Atahualpa la tumba se abrió, y batiendo sañudo las palmas, su esqueleto venganza gritó. Los patriotas el eco grandioso se electriza en el fuego marcial, y en su enseña más vibro relumba de los incas el dios inmortal. Largo tiempo con varia fortuna batallaron libertos, Señor, disputando la tierra sangrienta palmo a palmo con ciego furor. La justicia por último vence, domeñando las iras de un rey, y ante el mundo la patria indomable inaugura su enseña y su rey. Orientales, mirad la bandera, de heroísmo fulgente crisol, nuestras lanzas defienden su brillo, nadie insulta en la imagen del sol. De los fueros civiles el goce, sostengamos el código fiel. Veneremos inmune y glorioso con el arca sagrada Israel, porque fuese más alta tu gloria y brillase en tu precio y poder. 3 diademas, oh patria, se dieron tu dominio gozar y perder. Libertad, libertad adorada, mucho cuestas tesoro sin par, pero valen tus goces divinos esa sangre que riega tu altar. Si a los pueblos un bárbaro agita, removiendo su extinto furor, fratricida discordia evitemos, 10.000 tumbas recuerdan su horror, tempestades del cielo fulmina, maldiciones desciendan sobre él, y libres adoren triunfante de las leyes el rico joyel. De laureles ornada brillando, la amazona soberbia del sur, en su escudo de bronce reflejan fortaleza, justicia y virtud. Ni enemigos le humillan la frente, ni opresores le imponen el pie, que en angustia selló su constancia y en bautismo su sangre, su fe, festejando la gloria el día de la nueva república el sol, con vislumbres de púrpura y oro, engalana su hermoso arrebol, del Olimpo la bóveda augusta, resplandece y ser divinal, con estrellas describen los cielos, dulce patria, tu nombre inmortal. De las leyes el numen juremos, igualdad, patriotismo y unión, inmolando sus aras divinas, ciegos odios y negra ambición. Y hallarán los que fieros insulten la grandeza del pueblo oriental, si enemigos la lanza de Marte, si tiranos de bruto el puñal.
Bien, ese es el himno de Uruguay. Y pues ya por último, porque ya duró mucho este podcast, vamos a hablar del que es considerado el himno nacional más bello en la historia de la humanidad, el himno de Francia. Y pues a medida en que avanzaba la Revolución Francesa, las monarquías de Europa empezaron a preocuparse de que el fervor revolucionario se extendiera a sus países. La guerra de la primera coalición fue un esfuerzo por detener la revolución, o al menos contenerla en Francia. Al principio, el ejército francés no se distinguió y los ejércitos de la coalición invadieron Francia. El 25 de abril de 1792, el barón Philippe Frédéric Dietrich, alcalde de Estrasburgo y maestro de la logia masónica local, pide a su invitado masón Rouget de L'Islet que componga una canción que reúna a nuestros soldados de todas partes para defender su patria amenazada. Esa noche, Rouget de L'Islet escribió Chant de guerre pour l'armée du Rhin, canción de guerra para el ejército de Rhin, y dedicó la canción al mariscal Nicolas Lugner, un masón bávaro al servicio de Francia desde Cham. Una placa en el edificio de la Plaza Broglie, donde se encontraba la casa de Dietrich, conmemora ese acontecimiento. De Dietrich fue ejecutado al año siguiente durante el reinado del terror. La melodía se convirtió pronto en el reclamo de la Revolución Francesa y fue adoptada como la Marsellesa, después de que los voluntarios fédères en francés de Marsella la cantaron por primera vez en las calles a finales de mayo. Estos fédères hicieron su entrada en el actual París el 30 de julio de 1792, después de que un joven voluntario de Montpellier, llamado François Mirieux, la cantara en una reunión patriótica en Marsella, y las tropas la adoptaron como una canción de marcha de la Guardia Nacional de Marsella. Mirieux, que fue un médico recién licenciado, llegó a ser general a las órdenes de Napoleón y murió en Egipto a los 28 años. La letra de esa canción refleja la invasión de Francia por parte de los ejércitos extranjeros de Prusia y de Austria, que estaba en marcha cuando se escribió. Estrasburgo fue atacada pocos días después. Las fuerzas invasoras fueron rechazadas de Francia tras su derrota en la batalla de Valmy. Como la gran mayoría de los alcianos no hablaban francés, en octubre de 1792 se publicó en Colmar en una versión en alemán. La convención la aceptó como el himno nacional francés en un decreto aprobado el 14 de julio de 1795, convirtiéndola en el primer himno de Francia. Más tarde perdió este estatus bajo Napoleón I y la canción fue prohibida directamente por Luis XVIII y Carlos X, siendo reinstaurada solo brevemente tras la Revolución de Julio de 1830. Durante el reinado de Napoleón I fue el himno no oficial del régimen, y en el reinado de Napoleón III fue Partant pour Sari, pero el gobierno recuperó el himno icónico en un intento de motivar al pueblo francés durante la guerra franco-prusiana. Durante el siglo XIX y principios del XX, la Marsellesa fue reconocida como el himno del movimiento revolucionario internacional y como tal fue adoptada por la Comunidad de París en 1871, aunque con una nueva letra bajo el título La Marsellesa de la Comuna. 8 años más tarde, en 1879, fue restituido como himno nacional de Francia y así ha permanecido desde entonces. Debido al alto desconocimiento del himno entre muchos jóvenes franceses, la ley de Fillon
para la reforma de la educación adoptada en marzo del 2005, incluye la obligación del aprendizaje de la marsellesa en la educación infantil y en la primaria. Ahora que, ahora que la veo, ahora que la leo en español, no, no evito ponerle la melodía de del verdadero himno en francés. Y, y yo creo que por eso es uno de los mejores himnos, porque siendo tú de otro país, pues te sabes el himno de Francia, al menos el principio, ¿no? Al menos cuando va iniciando, pues tú sabes que es el himno de Francia. Y no sé si a todos les pase, pero a mí, ahorita que la estaba leyendo en español, no evito seguir la melodía del himno en francés. Pero bueno, vamos a ver qué dice en español. Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros, de la tiranía, el sangriento estandarte se alza. ¿Oís en los campos el bramido de aquellos feroces soldados? Vienen hasta vuestros mismos brazos a degollar a vuestros hijos y esposas. A las armas, ciudadanos, formar vuestros batallones. Marchemos, marchemos, que la sangre de los impuros riegue nuestros campos. ¿Qué pretende esta horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quién esas viles cadenas con esos grilletes de hace tiempo preparados? Para nosotros franceses, qué ultraje, qué emociones debe suscitar. A nosotros osan intentar reducirnos a la antigua servidumbre. ¿Cómo cohortes extranjeras harían la ley en nuestros hogares? ¿Cómo esas falanges mercenarias derrotarían a nuestros fieros guerreros? Dios santo, encadenadas por nuestras manos, nuestras frentes se inclinan bajo el yugo. Unos déspotas viles serían los dueños de nuestros destinos. Temblad, tiranos y pérfidos, oprobio de todos los partidos. Temblad, nuestros planes parricidas percibirán por fin su merecido. Todos son soldados para combatirlos. Si nuestros jóvenes héroes caen, la tierra produce otros nuevos, listos para luchar contra vosotros. Franceses, magnánimos guerreros, asestad vuestros golpes a retenlos, perdonad a esas víctimas tristes que a su pesar se arman contra nosotros. Pero no a esos déspotas sanguinarios que, cómplices de Bouillet, todos esos tigres que sin piedad desgarran el seno de su madre. Amor sagrado a la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad amada, combate con tus defensores. Que la victoria a tus voces viriles acuda bajo vuestras banderas, que tus enemigos al expirar vean tu triunfo y nuestra gloria. Entraremos en cantera cuando nuestros mayores ya no estén, encontraremos sus cenizas y la huella de sus virtudes. Menos celosos de sobrevivirles que de compartir su tumba, tendremos el sublime orgullo de vengarlos o de seguirlos. Eso,
Eso es lo que dice en español el himno de Francia. Y pues sí, coincido en que es uno de los himnos, aparte del de cada, del de cada país, del de cada uno de los que ustedes sientan, ¿verdad? Aparte de todos esos, es uno de los más, es uno de los himnos más bellos en la historia de la humanidad. Y pues bueno, eso, eso es un himno. Espero que haya quedado claro. De todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren ahondar más en el tema, en www.bohemiacoffee.com/el poeta vampiro, ustedes tienen la libertad y tienen todo para contactarse conmigo, para hacer esas preguntas, para ahondar en el tema. Si gustan platicar, si gustan discutir algo que no les haya parecido, o si simplemente quieren platicar conmigo, estoy completamente abierto a todo. Ahí, en todas las redes sociales, me encuentran como el poeta vampiro, excepto en Facebook, donde soy Eddie Fuentes Podcast. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio del podcast del poeta vampiro. Mi nombre es Eddie Fuentes, les mando muchos abrazos y muchos besos sangrientos. Cuídense mucho y hasta luego.